Tridente Aceleradora presenta. Cavernícola, si eres un cavernícola que se está trabajando, que está en proceso de transformación y quiere dejar de ser un machirulo, este episodio es para ti, porque hablamos con una de esas voces expertas para hablar de masculinidad que se transforma, que reflexiona y que tiene de verdad metodologías, estrategias, consejos para dejar de reproducir estos roles establecidos de cómo debe ser un hombre, un masculino frente a otros masculinos y frente a la pareja, frente a los hijos y en la crianza, porque es más valioso aprender a ser vulnerable, a dialogar y a negociar sin violencia que hacerlo por nuestros propios pantalones. ¿No crees, Cavernícolas? Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de este podcast que cada vez va creciendo, no solamente en audiencia gracias a ustedes, sino también en las temáticas y en el mismo nombre. Empezó como Cavernícolas, el podcast para papás, pero afortunadamente por cómo nos han acompañado a lo largo de más de un año, se convierte Cavernícolas, el podcast para papás y para hablar de masculinidad y yo diría de más temas que se nos van a seguir haciendo evolucionar este proyecto de Cavernícolas. Muchas gracias porque eso nos hace evolucionar, pensarnos distinto y hoy tener como invitado a un experto para hablar de masculinidad y la masculinidad vinculada con paternidad, violencias, formas distintas de manifestarnos socialmente como masculinos, que diríamos en este podcast que se trabajan. Y le doy la bienvenida con mucho gusto, agrado y ganas. Ya tenemos ganas de tener aquí como invitado a Ricardo Ayón, que él es director de Gendes, una asociación que trabaja de manera especializada y con mucho reconocimiento a nivel nacional, pero también internacional, para trabajar de manera muy seria, profesional, con investigación y haciendo intervención de entornos masculinos para evitar violencias, para prevenir violencias, para atender violencias y para atender también la manera en cómo podemos manifestar la masculinidad. Yo diría, y está muy de moda hablar hoy, de una manera sana y no tóxica. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. A ti. Muy bonita la presentación. Uno se renta para bodas, fiestas y conferencias. Fíjate, lo que dices experto, ¿no? Sí. Pero ya aterrizando todo en temas de paternidad, sí, luego es como, güey, todo está en la teoría, muy bonito, ¿no? Sí. Hablar con los otros, pero ya cuando lo pones en práctica, decía una maestra, cuando le dije, oye, voy a ser papá, y me dice, ándale, a ver si como lo dices de bonito en prosa, lo dices en verso, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Fíjate que yo con el proceso que tengo, yo tengo un terapeuta con el que trabajo, sí. y justamente le decía a León, yo es que estoy entrando a la adolescencia con mi hijo, y digo, yo sé que mi modelo de paternar está en mi mindset, sí. El querer, el decir, yo mi hijo quiero que sea autosuficiente, sí. Que llegue en un momento en que ya no me necesite. Pero yo lo sé conscientemente, Ricardo. Pero yo de repente digo, ay, esto creo que no está llegando a lo suficiente. Lo está abrazando, lo abrazo y lo abrazo cada vez más. Sí, hay cosas que luego no te das cuenta. Un ejemplo bien sencillito en esto de la autosuficiencia. Bueno, mi hija tiene 1 año 7 meses. Ya no igual a cuestiones con terapeutas. La niña está sentada en el sillón, se va a bajar y la niña me da la mano. Entonces le agarro su manita y bajo. Y me dice la terapeuta, ella puede hacerlo sola, ya. Y parece algo chiquito, sí. Pero es dejarla que vaya haciendo sus propias cosas, ¿no? Y es como, ay, sí es cierto. Pero son estas cosas que, sí, o sea, creo que sobre la práctica, ¿no? Con todo el cuidado, pues sí, lo vamos incorporando poco a poco, ¿no? Pero es que es este tema de la teoría. Y creo que, o sea, tú a lo que te dedicas, Ricardo, yo a lo que me dedico hoy como en mi versión cavernícola,
de repente siento que hay una mayor responsabilidad de decir lo que hacemos y de repente alguien me dice, oye, tú como el papá, me pusieron todavía como papá perfecto. Digo, no, cálmense. No. O sea, no, por favor, no me pongan en ese territorio porque me siento incómodo y me siento como una responsabilidad que no quiero agarrar. Porque yo en el libro digo, la cago solito. O sea, soy profesional de cagarla solito en la paternidad. Justo, o sea, sí, como decía el Hombre Araña, Ajá. una gran... Cada responsabilidad conlleva cada poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, correcto. Y justo, a estar trabajando en Gendes, ahora dirigir Gendes, implica justo mucho esto de responsabilidad, de cómo la parte de la congruencia, tratarla de llevar, de aplicar, pues sí, no solo en la crianza, también en la pareja, también en las relaciones, también en lo laboral. Sí. Bueno, se vuelve complejo. Y sí, ahora justo con mi terapeuta estaba viendo todo el tema de ensayo-error, ¿no? Y es como, pues sí, también así vamos aprendiendo. Pero cosas tan sencillas como portar estas playeras, Sí, ¿no? sí. Que tenemos otra que dice ser macho está gacho, ¿no? Luego digo, puta, ponértela. Sí. Es una gran responsabilidad también, porque ya estoy hablando de esto y cuando ya llego a casa, en la convivencia, ¿no? en la familia, sí, implica más responsabilidad, más cuidado, ¿no? Correcto. Pero no por eso quiere decir que no sea una experiencia muy bonita, muy agradable, ¿no? Para no quedarse solo como el tema de la responsabilidad, sino todo lo que ha conllevado, ¿no? Si alguien me decía, bueno, ¿estás a gusto? ¿Estás contento siendo lo que eres hoy? Muchísimo. O sea, yo digo, cuando llego y la niña, ¿no? Dice, papá, ¿no? Y que la otra vez me dijo, papaito. No sé dónde lo escuchó, ¿no? Y ya nos abrazamos. Soy yo, claro. Y eso es bien bonito. O sea, digo, eso vale todo. Sí. Coincido porque yo siempre expreso que una de mis mejores versiones, no como yo ser y yo desdoblarme, que también lo hago mucho y lo procuro mucho, sino más bien donde me encuentro en la mejor situación o en mi mejor estado es siendo papá o paternando. Sí. Para mí, Sí. ¿no? O sea, yo creo que, bueno, por eso estoy en estos micrófonos, ¿no? En este proyecto. Pero es que son esos momentos que si no los vives, no sabes qué significa esta construcción donde otra persona te dice algo más que tú no sabías de ti y te hace sentir un chorro de cosas como esta experiencia de esa expresión de tu niña. Y luego cuando yo veo esto, como este vínculo que imagino estamos teniendo, y veo a otros papás, a otros hombres que escuchando sus historias no están, no les importa, no les interesa, por la razón, ¿no? Tal vez el machismo pues metido ahí. Digo, qué triste, porque se están perdiendo de un vínculo, sí para la cría, pero también para uno, ¿sabes? Sí. O sea, se están perdiendo de algo muy bonito, muy fuerte, muy poderoso, que no lo tiene, y se están perdiendo ese vínculo con las hijas y los hijos. Es que es una experiencia de vida, no es un momento, ¿no? O sea, hace poco hablábamos con una amiga que decía, ella metía una metáfora muy curiosa para un tema también laboral. Y decía, cuando encuentras una gran persona a tu lado en la chamba que te permite hacer otras cosas, ella decía, la expresión es como un orgasmo. Y después dijimos, no, es mejor que un orgasmo, porque el orgasmo es un momento, es un instante, pero estas cosas que son experiencias de vida que te permiten hacer otras cosas, si dices, ay, caramba, o sea, son para toda la vida, o son trascendentales, ¿no, Ricardo? ¿Qué es lo que dices? O sea, es peligroso, a veces es doloroso, a veces es desgastante, tiene muchas otras cosas alrededor, pero también tiene cosas que te compensan. Los humanistas decían experiencias cumbres. Esas así de claro. Experiencias que te llenan de vida, que son aprendizajes y que van a formar parte de tu vida. Totalmente, siempre. Y así yo creo que es una buena manera de representar la paternidad. ¿Tú siempre quisiste ser papá? No. No. A ver, tengo 49 años, ya casi a los 50. Y no, o sea, fue justo, ¿no? Pues tal vez cerca de ya los 50, que pues dentro de muchas cosas para mí era de pronto como coincidió con casi la pérdida de mi papá que había muerto, que para mí fue una figura
muy importante, un hombre bien distinto a lo tradicional, Sí. que siempre digo y hablo de él como uno de los grandes motivadores a que yo me dedicara a lo que me dedico hoy. Y pues él le hablaba mucho de ser papá, ¿no? De lo bonito y tal. Yo le decía, qué complicado, ¿no? Sí. Antes de que tuviera yo a la niña. Pues y me decía, es sí, complicado, en realidad. pero es un momento de mucho amor, algo muy bonito. Ujú. Y esas palabras fueron quedando hasta Sí. que, pues, en el momento, ¿no? Con la pareja decidimos ya todo planeado y decir sí de una manera muy clara, muy consciente, y ahí sí. Fue una decisión de vida, de decir sí quiero Ujú. y lo quiero contigo y que lo hagamos lo mejor que se pueda y sí, y va, ¿no? Ujú. Y nada, pues que se fue dando, es como se planeó, nació la niña y pues de ahí ha cambiado, ¿no? Sí. Toda la vida. Y sí. ¿Y qué ha eso. cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo Todo. ha cambiado? O sea, porque, por ejemplo, tú eres un experto para trabajar en masculinidades y en intervención de violencias, en transformar la forma de pensar, de asumirse, de verse socialmente del hombre y de la sociedad al hombre. Sí. Cambia todo. En mi caso ha cambiado todo. Todo. Desde justo cómo me veo yo, ¿no? Ahora, en temas de salud, por ejemplo, que Claro. antes, sí, siguiendo muchas ideas tradicionales de ser hombre, descuidaba la salud y ahora es sí por mí, pero también hay una niña, Ujú. ¿no? No es tan fácil decir ahora como, ay, no voy al médico y tal y voy a ir hasta el siguiente año. No, ahora también hay una responsabilidad, hay un cuidado, sí por mí, pero también, ¿no? Por la familia. Sí. En eso tan sencillo, pero también en el tema del trabajo, ¿no? Hay gente que me dice, ¿cómo? A ver, eres director de Gendes y papá de una niña, y alguien me decía, ¿vas a poder con las dos cosas? ¿No? y yo les digo, al día de hoy ya pues casi un año de llevar la dirección y 1 año, 7 meses de Casi ser 2. papá, Ajá. casi 2, es como, pues sí se ha podido. Sí hay mucho cansancio, también hay mucha satisfacción, pero ojo, yo siempre he dicho, en familia, pues hay toda una red, afortunadamente, de cuidado. Es decir, Claro. no estoy solo yo criando a la niña, ¿no? Claro, está mi pareja, su mamá, ¿no? Está la abuela, hay una un red de entorno. cuidado. Ajá. Y en el trabajo lo mismo, hay Sí. todo un equipo de trabajo. Claro. Y entonces ambos procesos se han podido llevar, los he podido llevar, bueno, sin ser perfecto, obviamente, ¿no? Con todos los ensayos y errores posibles. Claro. Pero van saliendo las cosas, Sí. tanto en un lado, ¿no? como en el otro. Y cambia, por ejemplo, el sueño, ¿no? Sí, ya no se duerme Donde el llanto igual, nocturno se disfruta. ¿no? Sí. Ya no duermo igual, pero es eso, también adaptarse al sueño, ¿no? Al poquito rato que hay. Cambia que ahora he decidido, pues sí, por temas de cuidado, salir mucho antes de lo que normalmente salía. Antes en el trabajo me podía salir a las 9, 10, ¿no? Ahora no. 4, 5, llevar a la niña a algún lado, si es posible, la cena, el baño. Esto que tú dices hace rato, ¿no? Como esos momentos con el hijo, en tu caso, que son los momentos pues, de mayor vinculación como papá y que, pues, para mí es bien importante hacerme también cargo, ¿no? Como en esta parte de corresponsabilidad Sí. con la pareja, pero también en esos momentitos de vínculo, ¿sabes? Como el baño, la cena, el compartir con la niña en el parque. O sea, estos momentitos, pues para mí son fundamentales. Entonces, cambia también eso. Cambia las salidas. No hay gente que me dice, ay, ¿ya viste Cónclave y tal? Y ¿qué es eso? ¿Qué es el cine? ¿Qué son las series? No sé, ¿no? Porque ahora... Por tu tiempo está distribuido de otra Ahorita forma. todavía no vemos, ¿no? Con más cosas, pero ya los papás que me decían, bueno, ya verás a Bluey, ya te va a tocar ver todo eso, ¿no? Sí. Sí, cambia mucho, ¿no? Como dejar esta parte que yo lo veo con otros papás o otros hombres con los que trabajamos, que defienden mucho todo eso, ¿no? Y en una parte decir, no, yo no voy a renunciar a todo lo mío para dedicárselo a la cría, etcétera, ¿no? Son visiones distintas, pero sí cambia mucho, porque ahora ya no solo soy yo, es la pareja, es la hija, es toda esta familia. Entonces hay un cambio total en la vida.
Oye, Ricardo, yo creo que esto que me dices me detona muchas líneas de conversación transversalmente, ¿no? Una de ellas pienso en cuál es la agenda pendiente que tenemos a nivel de políticas públicas en este país y después en el mundo, ¿no? Pero en este país principalmente para hablar sobre los posibles no derechos escritos sobre la paternidad. Por primera vez lo digo así, porque pues, lo que tú dices ahora es uno es papá y tiene un permiso por ley, pero es un permiso que tienes que pedir autorización a tu jefe para que pueda prescindir de ti 5 días máximo. Y además el patrón lo tiene que pagar, a comparación con una licencia de maternidad que es, o sea, no se compara el proceso de gestación, la recuperación, todo lo que hay detrás del cuerpo de una mujer después de haber gestado y todo lo que hay detrás en términos de la complejidad hasta emocional, ¿no? Que está perfecto que tengan su licencia, pero los hombres tenemos permiso y además está condicionado. Ese es uno de los grandes pendientes, ¿no? Total. Yo creo que pendientes todos, sí, en temas de hombres, de maternidades. Sí, coincido. ¿No? Pero si nos enfocamos específicamente, hablando de la licencia de paternidad, hay 1000 cosas que pasan atrás. Claro. O sea, sí, el tema de las licencias, que sí, efectivamente son 5 o 6 días, depende de los estados en la República. Hay empresas, ¿no?, que dan hasta 1 mes, 2 meses, tal vez 3 meses, lo más que me ha tocado. ¿En México? En México, ¿no? Empresas privadas. Pero aún en estas, sí, hay muchos papás que deciden no tomarlo. Además, sí, claro. ¿No? Entonces es como, sí, cómo se genera esta política pública para ampliar el permiso de paternidad, sí, pero por otro lado, pues trabajar con los hombres, 1, para que sí la tomen, y 2, para que cuando la tomen, realmente se hagan cargo y se corresponsabilicen de todo lo que sucede ahí. Sí. Porque lo que vemos es que hay muchos hombres que dicen, no, todo eso es lo que tengo que hacer, mejor no la pido, sí, mejor me quedo aquí en este trabajo, sí, porque si voy allá, sí, voy a hacer más trabajo, me voy a cansar más. Y hay hombres que dicen, bueno, sí la tomo, son vacaciones. Sí. Y se la toman, Omar, como vacaciones realmente. Sí. Entonces escuchamos a las parejas que dicen, no, ya vete, mejor ya vete. Porque ahora está la cría, ¿no? Y ahora estás tú. También hay que cuidarte a ti. Sí. No, mejor no, mejor llégale. Entonces, ¿no? Sí, es como trabajar en todos los sentidos, informar, sensibilizar a los papás, también en las políticas públicas y hacer, siempre decimos como todo ese trabajo en distintos niveles, sí, para que esto pues poco a poco también se vaya dando, ¿sabes? Es que yo creo que entre los pendientes, hace 2 años la agencia de investigación que dirijo, Evidence, hicimos un estudio para ver cómo se mueve, o sea, cómo se percibe a nivel patronal la licencia o el permiso para paternar. Y cómo lo viven los hombres. Y coincide mucho la estadística de lo que dices. Los hombres que sí la tomaron, hablaban sobre, no me cae bien para sacar pendientes. No recuerdo el porcentaje, pero te puedo compartir también si les sirve a ustedes y socializar ese estudio, donde una parte hablaba sobre, me sirve para sacar pendientes en el hogar. Y una parte que también creo que ya es significativamente relevante, decía, no, pues es que sí creo que me va acercando a hacer conciencia. Yo lo que he estudiado y está escrito en el libro, Ricardo, tiene que ver mucho con el ayudar a que el hombre en nuestra cultura, que es una cultura que ha desincentivado la paternidad desde origen, tenga menos temores y mejores experiencias para acercarnos a la paternidad. Sí. Y uno de ellos es, oye, yo creo, y yo así me vi, no es que tuviera miedo, yo tenía mucha ilusión de ser padre, pero no sabía cómo hacerlo. Por eso escribí este libro, para que dé una guía de que me diga alguien, cómo ser hombre. Y eso lo hablamos con Mauro, ¿no? Lo hablamos, y yo sé que es un tema que han trabajado ustedes. Es un tema donde cómo soy ser hombre y cómo es paternar, pero son esas preguntas que no nos hacemos, claro, y que no ha habido nadie históricamente y culturalmente que nos responda qué implica ser hombre y qué implica paternar. Hasta lo más sencillo, sencillo entre comillas, me tocó a mí en mi caso dar el primer baño a la niña. Ajá. Afortunadamente, pues me enseñaron, ¿no? Las enfermeras, ¿no? Cómo, pero eso es como
¿no? O sea, ¿cómo la agarro? ¿De dónde? Sí. ¿Cómo bañarle, ¿no? El cordón umbilical, ¿cómo se lo limpias? Todo esto que no sabes, no sabemos. Y entonces sí necesitamos como todo, sí que nos digan. Y también pienso yo mucho compromiso, mucha convicción de sí estar, de sí hacerlo. Y pienso yo, desde ahí vas generando este vínculo y no de manera obligada, sino de verdad con esta convicción de sí querer estar. Para mí ha sido un privilegio haber sido, ¿no? Quien le haya dado este primer baño y como siempre este cuidado con la bebé. Pero sí, o sea, es como tener esta también disposición y apertura, claro, ¿no? A que también me vayan diciendo, pues también he visto papás que dicen, no, yo sé cómo. A ver, préstame. Yo ya vi en internet como, no, a ver, la estás lastimando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también pasan muchas cosas ahí dentro del ser hombre, sí, pues que tenemos que bajar muchas de estas ideas tradicionales para poder estar, porque si no se vuelve todavía más complejo. Entonces, hablando de las licencias de paternidad, algo que veíamos mucho, era hombres que nos decían, sí, yo estoy y colaboro, ¿no? Incluso sí, ya, apoyo, ayudo. Apoyo, ¿no? Más adelante, conforme va creciendo la cría, y hemos visto, por ejemplo, que hay papás que nos dicen, a ver, en el juego yo participo, sí, yo justo la llevo al parque y tal. Oye, ¿y participas, por ejemplo, cuando hay que llevarla a la vacuna? No, eso se encarga la mamá. Ok, oye, ¿y sabes cuando hay que darle su medicina? Si hay que darle algo. No, eso se encarga la mamá. O sea, de pronto hay papás que nos volvemos como los que estamos en la parte bonita lúdica. Sí. Y le dejamos a mamá la parte, digamos, complicada, donde la niña va a molestarse, ¿no? Claro, y entonces de pronto, ¿no? Hay mamás que dicen, oye, entonces a mí me toca hacer la mala. Sí. Y tú eres el buena onda que va y juega. Sí. ¿Qué crees que detone esto, Ricardo? ¿Qué es lo que nos lleve a pensar así, a actuar hacia los hombres? Es que detrás de todo esto, claro, está justo el ser hombre. Sí. Y muchas de estas ideas tradicionales, de esta masculinidad tradicional en la que vivimos, pues es, sí estoy, pero solo lo bonito, ¿sabes? No, como alguien decía, no metes las manos al lodo, no te embarras, ¿no? No, o sea, es yo solo esto y ya estoy ayudando, como luego dicen, que sabemos que es la corresponsabilidad, pero solo quedarnos más en la forma que en el fondo, porque realmente no quiero comprometerme y meterme a llevarla a la vacuna, a hacer estos procesos que muchos hombres, fíjate, nos dicen, y acá tiene que ver el tema de género, sí, que nos dicen, no, es que sí, yo estoy ahí, pero la de los cuidados es la mamá, ¿no? Porque así ha sido. Entonces llega esta otra idea o este mandato tradicional de género y entonces no nos metemos tampoco, porque estamos bien cómodos desde acá, desde lo bonito. Entonces metámonos a lo que puede ser también incómodo, metámonos a si está llorando el niño, ¿qué vas a hacer? Metámonos, bueno, cosas tan simples que yo he escuchado de, yo no le cambio el pañal con popó, sí la pipí, pero cuando hay popó te toca a ti, ¿eh? Sí. Tú te embarras, yo no. Sí. ¿No? O sea, como esta idea otra vez de, déjame a mí ciertas cosas, como lo bonito, digamos, sí, tú te echas lo duro, lo feo. Entonces, sí, seguimos dejando esta responsabilidad, esta carga mental para ellas, mientras para nosotros dejamos como solo esas cuestiones que yo voy decidiendo. Entonces, sí, evidentemente, la masculinidad tradicional está detrás. O sea, como esta idea de todavía soy yo quien va decidiendo, voy más en esta parte de forma, sí, que de fondo. ¿Qué crees que, por ejemplo, en toda la experiencia que tienes tú, manejando metodologías de intervención, la experiencia que tienes tú en Gendes, hoy como te toca hoy ya asumir un rol de la dirección general de esta organización de Gendes? ¿Qué haces? ¿Qué recomiendas? ¿Qué le recomiendas? Pensando en que yo soy ese cavernícola que no le gusta meter las manos a la mierda, ¿no? Literal. Pero sabes que, y eso lo decimos en el libro, ¿no? En esta historia de la paternidad se iba a ver mucha mierda, pero no todo lo que brilla es la caca. Hay muchas otras cosas y que te da cosas. Yo creo que, eso lo digo yo en el libro, y esa es mi hipótesis, que los hombres generamos una enzima que nos permite volvernos inmunes a la caca de tus hijos.
no te da asco, o sea, terminas de hasta te da gusto. Alguien decía el otro día en algún episodio que ves la caca y dices, qué bueno que no está mal de la pancita. O ya se recuperó, o esta caca no está linda, o esta caca sí me gustó. Hace muchísimos años, un amigo de mi papá una vez tenía una mancha en su camisa y algo le dijo a mi papá y el señor le dijo, es caquita de mi hija. y esa frase siempre se me quedó y hoy, sí. ¿no? Sí, es como, ya entendí lo que decía el señor. ¿No? Sí, como esto, ¿no? Entonces dices, sí, mira, ¿no? Sí. Y eso, la consistencia, ¿no? Dice la pediatra, bolitas no nos gustan, nos gusta, ¿no? Que hagan, y entonces ya es como, a ver, no, ya. Y luego son monumentales, ¿no? Y son memorables, ¿no? Yo tengo una historia, hablando de caca, hablando con mi hijo, siempre tengo y él lo sabe, y lo hemos platicado, lo jugamos ya con ello, de la caca más monumental que recuerdo de él, que le llegó hasta la espalda, y tocó irlo a bañar, ya chingó, pues no pasa más que eso, ¿no? Sí. Pero ¿tú qué les dices a los cavernícolas que les da asco, les da miedo, les da flojera, están en una situación cómoda? ¿Cómo ustedes como gente, si tú como experto en metodologías de intervención, qué les dirías a los cavernícolas? Algo que hemos visto, lo primero es, si hay miedo o esta idea de no saber cómo, generalmente son hombres que sí van entrando, porque van rompiendo. Van probando, sí. Ajá, ¿no? El más complejo justo es la idea de flojera o la idea de, no, a ver, yo soy el proveedor y solo te voy a ayudar hasta cierto punto. O sea, asumir un rol, asumir. Claro, o sea, como en esta idea de y ejercer su poder. Sí, de superioridad, de poder, de abuso de poder, en donde dice, yo literal no voy a meter las manos a la mierda. Sí. Esos son papeles que les tocan a ustedes. Sí. Entonces ahí ya no hay miedo, ahí ya no hay, pues esta idea de no saber cómo. Ajá. Lo que hay justo es un tema de superioridad, de sentirse superior, pues, y una idea en algunos otros sí de flojera, de estoy muy cómodo acá. Entonces, hablando, justo como este programa, informando, muchos de los hombres con miedo o con desconocimiento entran. El trabajo con estos otros es lo complejo, ¿no? Ahí la importancia de trabajar, de informar, de sensibilizar, de hablar de los vínculos tan importantes que se va generando también. Y pues también decimos, en el trabajo con hombres y en el trabajo en este caso con paternidades, pues tampoco la idea es ir convenciendo, ¿no? Hay hombres que por mucho que se trabaje, deciden no, desde esta postura de superioridad, no entrar a hacer el trabajo y pues no podemos hacer más nada ahí, ¿no? O sea, también creo que es bien importante reconocer y decir, hay muchos hombres que se informan, que entran en la sensibilización y pues como tú y como yo, la vamos cagando. Sí. Y hay otros hombres que deciden no y desde ahí siguen ejerciendo muchas violencias. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que tarde o temprano tocan fondo desafortunadamente con ya daños a la pareja, a las hijas, a los hijos, y es cuando entonces van. Entonces, hay veces que con algunos de estos hombres, sí, lo puedo decir, hay cierta frustración de decir, güey, así no, ¿no? Sí. ¿No? Sí estás dañando ya a la familia, a la pareja, no va por ahí, ¿no? Consideramos que una alternativa es esta, pero bueno, si tampoco la decides tomar por ti, no podemos hacer nada más, ¿no? Y ahí entra entonces, pues el trabajo complementario, pues sí, con la familia, con la pareja, para tener este apoyo, soporte, porque desde este lado, con este hombre que no va a generar este proceso de cambio, no ahora, entonces se vuelve más complicado. Sí, tenemos que trabajar con la otra parte. O sea, tú lo que estás describiendo son perfiles que has detectado de tipos de hombres que cómo le entran a la paternidad. Y tenemos al hombre que está desde el extremo, y es un extremo que me suena que reproduce estos valores, estos comportamientos del machismo tradicional mexicano. Totalmente. Y humano, yo diría, o sea, no es mexicano, es solamente mexicano, ¿no? Es en general. Es en general. Lo vemos en todos lados. Yo también ya lo he comprobado, que yo pensaba que era muy mexicano el machismo, y no, sí está como muy globalizado. Y es muy cómodo porque la hegemonía masculina en el mundo y en el mundo de las economías rige el que ejerce las violencias, ¿no? Sí. Y que ejerce poder. Sí. Y que puede ser muy cómodo, y porque desde ahí lo conociste, lo aprendiste, y también tú creciste
pues viendo eso, viendo cómo se reproducía tus relaciones de referencia masculinas o paternas. Sí, así fuiste socializado y lo vas y así lo socializaste, ¿no? Y tienes desde ese extremo hasta los que dicen yo no, o sea, luego tienes otros que dicen, oye, si tienes miedo cavernícola, pues la noticia es que todos hemos tenido miedo. Qué bueno que tengas miedo, ¿no? Eso es la noticia de ellos que ya rompieron esa barrera del a mí no me tocaba. Y que lo identifican, que lo reconocen y que te lo dicen. Claro, que lo ya que lo reconozcan, sí. que lo digan en esta cultura en la que vivimos, es un pasito adelante, ¿no? Sí. Qué bueno. Pues yo también lo tuve y lo sigo teniendo, Sí. y lo tenemos todo el mundo, y qué bueno que el miedo es una emoción humana, qué bueno que la sientes, la identificas y la hablas. Sí. Pero pues podemos acompañar también ese proceso. Claro. O sea, en terapia también acompañamos estos procesos y eso, van teniendo este miedo y pues van venciendo ese y luego llegan nuevos Sí. y lo van pasando, ¿no? Sí. Como niveles. Entonces sí está y qué bueno que también lo nombran. Y yo creo que ahí, no sé, pero yo creo que seguramente muchos de los cavernícolas también, así como a mí me resuena y yo también, esos miedos te vas acostumbrando a ejercer el valor al miedo, ¿no? O sea, tienes miedo pues, de cómo va a ser la primera vez que baño a mi hijo, a mi hija, cómo va a ser, hoy mis miedos son cómo voy a dialogar o voy a discernir o voy a convivir con los discernimientos que tiene mi hijo adolescente. Sí. Pues ese es mi nuevo miedo, o sea, ya a nivel de destrabado. Sí, sí. Entonces, pero todos nunca se acaba, ¿no? No. Pero lo bueno es entrarle a los miedos. O sea, yo lo que entiendo y me hace mucho sentido, Ricardo, es decirle a los cavernícolas, si tienes miedo, bienvenido. Sí, no pasa más. Creo que lo vives, Así es. hablas, incluso lo puedes compartir, ya sea con la pareja o con alguien que esté como en esta red de crianza, Ujú, y te vas a dar cuenta que es como un nivel de videojuego, pasa ujú, ujú. y ya estás más tranquilo, pero luego llega otro efectivamente, pero lo que está detrás es que ya vamos aprendiendo cómo es este ritmo de esta emoción, viene la acción, lo vives, pasa, porque también hay algo importante, y seguramente lo viviste o lo sigues viviendo, ¿no? A estas edades, ¿no? de infancias, siempre yo escuchaba que nos decían, es que tú como papá tienes un Bluetooth conectado con Sí, tu sí. hija, ¿no? Es como, estés tú, va a estar. Sí. Y entonces, entonces es como, ok, identifico el miedo y ahora, ¿qué hago para, desde mi Bluetooth, ¿no? ¿Cómo regulo esta emoción Sí. para también estar tranquilo y poder estar Y con en este caso, ¿no? Con la bebé, con la cría, y desde ahí, pues que esta tranquilidad también la sienta ella y vayamos de la mano ahora de una manera tranquila, no con el miedo. Sí. Entonces, por eso te digo que son estos retos de, ok, ya identifiqué, sí me da miedo. Un ejemplo, me daba a mí miedo la primera vez que fui al parque. Yo imaginaba antes, decía, cuando vaya en la resbaladilla, Ujú. voy a llevarla de la manita ahí en la resbaladilla para que, ¿no? Sí. El miedo era, ¿y si se me cae? ¿Y, Sí. ¿y qué va a pasar? Sí. ¿Y se raspa? Bueno, viendo cómo va bajando, sí, al principio era, ¿no? Ya después era soltarla, ya solita, ya ¡pum! Pues ahí va. Sí. Y entonces era, claro, ya se desbloqueó este miedo, Sí. y ahora ya voy con toda el acompañamiento, seguridad, certeza de vas, aviéntate, y ¡fum! Y se avienta. Porque si no, entonces ahora le voy a transmitir muchos miedos a la niña. Entonces, ¿cómo paso también del miedo a esta seguridad que puedo darle también? Y desde ahí decir, aquí voy a estar. Tú te vas a aventar y acá te voy a recibir. Sí. Pero aquí voy a estar, ¿no? Como también bien plantado, bien en esta parte segura, y también darle y transmitirle esto a la cría. Y es que el miedo son, yo creo, de estas cosas intrínsecas que tiene lo humano. Sí, pues sí. Y la paternidad vive el miedo cada día, o sea, yo creo que pueden ser, y un poco para hacerle sentido a los cavernícolas que nos escuchan, Ricardo, el miedo siempre está en si tú lo haces bien, y luego está el miedo, no sé, a mí me pasa y me pasaba que me dan pesadillas, Ok. ¿no? Y así la pesadilla de que algo le pasaba a mi hijo. Y dices, o sea, pero en realidad es una reacción, es una respuesta de miedo, de temores y otras cosas que ya uno va trabajando, yo voy trabajando, acomodando. Y Las enfermedades. las enfermedades, o sea, llegar al ciclo de una enfermedad, cuando ves que tiene la carita, dices, ay, cabrón, ¿no? O sea,
No, y ahorita que está chiquita, pues si ya está en guardería, si ya convive, pues bienvenidos los. Digo, totalmente la hace y está así. Se activa el miedo, la tristeza, la preocupación. Y justo el miedo te motiva a hacer algo. Vamos de inmediato, atención médica, que la niña no esté. Entonces, ese miedo también te lleva al movimiento. Yo diría ahí, Ricardo, y yo creo que mucho lo que me dices me inspira a pensar en esto y decirle a los cavernícolas. O sea, el miedo siempre va a estar ahí. Sí. Y siempre vamos a tener miedo de algo, un temor. Y unos que son grandes, reales, otros son construidos, ¿no? Con fantasías, forman parte del territorio de las fantasías. Pero los miedos como papás yo creo que nunca se nos van, ¿no? Los miedos ahí están de si tú lo haces bien o si le pasa algo a tus hijos. Y pasa. Y pasa todo el tiempo. O sea, yo lo que voy es, como tú dices, ese buyer persona, esta descripción de los perfiles que tú me decías al principio, Ricardo, es, si tienes miedo, bienvenido a este circo. Bienvenido a esto porque lo aprendes a domar, lo aprendes a convivir, aprendes a estar, sabes que está intrínseco en ti y vas avanzándole. O sea, cavernícola, si tienes miedo de paternar, no te preocupes, todos nos cagamos del mismo miedo. Todos nos hemos cagado de miedo tarde que temprano. Hablando de la caca como una metáfora muy escatológica, pero es verdad, Ricardo. Es real. A los cavernícolas tú dices, yo intervengo cuando también hay unos que reproducen roles tradicionalmente machistas y es más difícil que se acerquen y posiblemente va a tener una consecuencia en su entorno. Luego hay otros perfiles que lo que me describes de cavernícolas, yo también los ubico, que les da miedo, pero le entran. Y que no saben nada. Y luego está el tercero, que dice, yo quiero, pero no sé ni cómo. Ajá. ¿No está bien? Se vale decir no sé. Sí. Es decir, vamos rompiendo muchas ideas tradicionales de ser hombres. Ajá. Se vale pedir ayuda, que tradicionalmente no podías, ¿cómo? Tú eres estoico, tienes que ser estoico, claro. Se vale hablar de emociones. Ajá. Rompiendo ahí esta idea también tradicional de que no las identificamos. Sí. Se vale hablar, dialogar con la pareja o las personas con las que estoy criando. Claro. Porque la idea tradicional es tú impones. Sí. Tú dices cómo. Sí. No, ahora hay una persona o otras personas en crianza con las que hay que hablar, hay que dialogar. Límites, en qué momento sí, en qué momento no, la comida, la alimentación, todo es un diálogo. El esquema tradicional es tú impones. Sí. A ti no te dicen. Tú tienes que decir cómo y tú tienes que saber. Entonces rompemos este otro esquema tradicional y pues sí, la parte de la corresponsabilidad en donde rompes ahí ese mandato. Sí. Y lo ideal, pues hacerte cargo, pues sí, de todo, justo, sí. ¿no? La alimentación, el dormir, el baño, el juego, la diversión, el hablar con la pareja, la guardería, ¿cuál? ¿Qué? ¿En qué sistema? ¿No? Si está Montessori, si está no sé qué y no sé cuánto, informar, saber, porque en la vida real lo que vemos, muchos de estos temas que estamos diciendo, otra vez, tradicionalmente se los dejan a las parejas, ¿sabes? Y entonces es, oye, ¿ya investigaste lo de la guardería? ¿Y a cuál la vamos a llevar? Sí. Y hay papás que nos dicen, mira, a mí no me importa qué método. A mí dime cuánto va a costar. Sí, sí. No me involucres de más. No me digas si es de Crowley, si es escuela activa, si es Montessori. ¿Cuánto cuesta eso? ¿No? Otra vez, rol de proveedor. ¿No? Sí. A ver, también infórmate. ¿Qué es eso de Montessori? ¿Qué quiere decir eso? Se termina, ¿no? Se empata uno con tus valores, con lo que quieres, sí. Ajá, entonces, pues justo es ir rompiendo muchas de estas ideas muy tradicionales de ser hombre. Y sí me gustaría también señalar que estos otros hombres que están en esta idea muy tradicional, en este tema que digo yo de abuso de poder, cuando hablamos de estas paternidades, de la crianza, en el buen trato, y hay un ejercicio bien interesante que es hablar de cómo les fue a ellos como hijos, cómo les fue con su papá, cómo les fue en su crianza. Y ahí es un elemento de sensibilización que ayuda a abrir un poquito este cavernícola, este macho tradicional, porque recordar y decir, pues a mí no me fue tan bien. Mi papá no estuvo. Sí. ¿No? O decía un hombre, a mí mi papá me obligaba a hacer esto y si no me levantaba, no comía lo que él me daba, me pegaba.
y así aprendí y ahora no dejo nada en la comida porque sé que eso implicaba un golpe, Sí. ¿no? Y entonces van dándose cuenta que mucho de su crianza fue justo con violencia y con miedo. Claro. Y entonces es, ok, ¿y así quieres educar a tu hija, a tu hijo? Es esta famosa carta al padre, pero también carta al hijo. Al hijo. Y bueno, ahí es justo en estas metodologías que tú decías, que este ejercicio que parece simple, Sí. pero justo escribirle una carta a tu papá o escribirle una carta al hijo es una herramienta muy, muy potente, decimos en terapia, ¿no? Muy poderosa, porque pues te va haciendo caer en cuenta de cómo fuiste formado, de cómo hoy esta idea tradicional de ser hombre, claro, la tienes por esos aprendizajes, tú la asumiste, Sí. pero viene de allá. Y entonces ¿quieres que siga adelante esto, que esto se reproduzca? Pero fíjate ahí, Ricardo, perdón. El tema es, yo te preguntaba hace rato, ¿qué haces cuando intervienes una circunstancia donde hay un machismo tradicional? Y yo creo que hay cosas donde yo he aprendido en cavernícolas que la situación de vulnerabilidad personal, más allá de decir qué peligroso, qué riesgo, qué triste, no te pongas en esa situación, más allá de estar en riesgo, es un superpoder que podemos desarrollar. Porque hablar de tu vulnerabilidad es hablar de tu autoconciencia. Sí. Sino más bien es cómo hay un rol de autorreconocimiento de tu ser, de tu persona, de tus dolores, de tus historias, para poder, uno, nombrarlo y después desarrollarlo, sí, ¿no? Y lo vemos, porque hay hombres que en estos ejercicios, cursos, talleres que damos, decimos nosotros, van rompiendo esa idea tradicional y corporalmente se ve cuando tocan la vulnerabilidad. Decimos el ojo Remy, ¿no? La lágrima. Ajá. Y lo que pasa es de inmediato cortan. Claro. ¿No? Sí. No, a ver, sí. no pasa nada. Se te queda la voz. Justo sí. Ahí es. No. Sí. Pausa. Sí. Quédate ahí. Sí. Quédate en ese momento. Y hay quien sigue, hay quien no, y ahí es un buen momento para hablar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué surgió ahí? Hablar de esta tristeza, de la vulnerabilidad, de lo que esta idea que tenemos detrás, y hay gente que nos dice, es que si me muestro así, ¿se van a reír de mí? Débil. ¿Van a decir que no soy hombre? Sí. ¿Van a decir que soy gay? Van a decir, o sea, siempre es va a decir el otro, etcétera. Entonces es quitar esas ideas y justo es decir, no, a ver, la tristeza, como el miedo, es parte de nuestras emociones, es parte del ser humano, la vulnerabilidad. Yo he escuchado mucho la frase de, yo creía que yo era Superman y que era invulnerable. Claro. Hasta que me detectaron un cáncer, hasta que me dijeron que era diabético, hasta que me dijeron que era hipertenso, hasta. Sí. ¿No? Y si yo les digo, pues mataron a Superman, ¿eh? En una de las películas se murió, lo enterraron. Entonces, no somos Supermanes, sí nos pasan cosas. Y hablarlo entre hombres es ir creando, decimos en Gendes, un espacio de intimidad. Sí. Que es lo contrario a la violencia. Entonces, ¿cómo entre hombres podemos escucharnos sin el juicio, sin la burla, sino lo que sucede es que nos vamos espejando? Sí. Entonces, tú hablas de esa vulnerabilidad, de lo que viviste en tu infancia, lo que sea. Yo me espejeo en ti y digo, bueno, a mí me pasó, pero me pasó con el abuelo. Sí. O a mí me pasó con mi mamá. Sí. Y mi mamá me decía esto. Entonces empiezan a compartir estas historias. Hay círculos que hablamos de una metodología que se llama Global Guy Talk, que es círculos de hombres para que hablen de estos temas. Y empezamos con temas muy superficiales que empiezan ellos a hablar y vamos poco a poco bajando el nivel de profundidad pues para ir tocando esta sensibilidad, esta vulnerabilidad y es irnos llevando poco a poco de la mano en este diálogo. Y son esos momentos donde pues estos hombres con estas ideas muy tradicionales sí van abriendo esta posibilidad. Decimos, van abriendo una ventanita, no te abren la puerta, pero hay una ventanita de posibilidad en donde se abren y empiezan a hablar de ellos. Empiezan a hablar de estas emociones, de sus vivencias. Y eso ayuda muchísimo. Son pasos que van dando también. Y entonces es irles acompañando en estos trabajos como hombres, decir qué bueno que lo hiciste,
Hay hombres que ya luego no regresan. Sí. Hay hombres que regresan y nos dicen, qué liberado me sentí. Sí. No sabes, fue como una carga que traía y la dejé. Ujú. Fue otra cosa. Qué bueno que están y yo vengo. Y hay otros hombres que ya no regresan, Sí. ¿no? Un hombre alguna vez dijo, me sentí tan bien y sentí tan bonito Ujú, ujú. que por eso me fui. Porque no estoy acostumbrado a sentir bonito. Oh, claro. Qué fuerte. Qué ¿no? fuerte, sí. Decía, yo estoy más acostumbrado a sentir lo rudo, lo feo, Sí. ¿no? La violencia, decía. Y ahora que ustedes hablan de placer, Sí. que hablan de lo bonito, del autocuidado, yo no sabía qué es eso. Lo sentí muy bonito, pero no estaba acostumbrado. Por eso me fui. Qué chulo. Yo vi un artículo o una entrevista tuya que hablaba sobre el hombre también tiene que aprender a tratar bien. Sí. El buen trato. El buen trato. Sí, porque justo, pues somos en muchas ocasiones quienes maltratamos o generamos desigualdad. Y la propuesta es que pueda ser un hombre que también cuide a otras personas, que también te cuides, pero que también generes un buen trato hacia otras personas. O sea, tenemos una idea muy clara de que como hombres también podemos ser agentes de cambio hacia el buen trato. Ujú. Muchas veces estamos más en el afuera o criticamos que al gobierno o que la escuela y tal. Y es devolverte a ti la responsabilidad. Sí. Decirte, ok, y tú, pues como papá, ¿cómo puedes ser este referente o este modelo para hombres y mujeres que te vean? Si eres un hombre que tiene alguna posición de poder en algún lugar o no. Sí. Pero pues, siempre como hombres estamos rodeados de gente. Puede ser los hijos, las hijas, la pareja, la familia, compañeros de trabajo, amistades. ¿Cómo puedes ser tú un referente de cambio? De ser quien ponga un hasta aquí a memes, comentarios machistas, misóginos. ¡Pum! Poner ese alto y decir, oigan, no. Pongo mucho el ejemplo yo de una comunidad con la que trabajamos, una comunidad Mazahua en el Estado de México, con hombres que iban a la casa de la mujer indígena en aquellos tiempos que había estos lugares. Y era como el hombre líder de esa comunidad. Era un hombre muy alto, corpulento, muy fuerte. Y después de varios talleres, dice, yo decidí, hablándolo con mi pareja, decía él, lavar yo las colchas estas San Marcos, las pesadotas, Sí. que mojadas están bien pesadas. Sí. Decía, yo la lavo. ¿No? Y entonces que lo vieron, otras personas empezaron a reír de él. Y les dijo, pues no, se me traen todos ustedes sus colchas y las lavan acá conmigo. Ujú. Vamos a enseñar a lavar estas colchas. Están bien pesadas. Ajá, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿cómo este hombre que puede tener esta influencia, decimos este hombre imán, puede jalar a otros para entrar a estos temas? Entonces, sí, o sea, es como cuando te vas cuidando tú, puedes generar un cuidado a otras personas y eso, dar, decimos, bien tratarte Sí. y bien tratar a otras personas. Es que son las dos cosas, ¿no? Uno, o sea, ¿por qué hago esta referencia? Por esta imagen que dice, soy un hombre y dice, oye, yo no estoy acostumbrado a sentir bonito. Yo tengo trabajo también en mi otra parte de ser cavernícola, que era más cavernícola que ahora. Ahora otro tipo de cavernícola, trabajando con investigación de mercado en el contexto agrícola. Ok. Y en el contexto agrícola, algo que detectamos comunicacionalmente es que el agricultor de hace una década, hoy ya están flexibilizando porque hay nuevas generaciones, pero el agricultor no se permitía, el hombre de campo que es rústico, rudo, aguerrido, corrioso, ¿no? No se permitía, no le permitía en su lenguaje expresar, hacer expresiones que puedan detonar el territorio femenino si no fuera en un acto sexual o romántico, Sí. ¿no? Y él, o sea, solamente, fíjate nada más que interesante, Ricardo, que me haces recordar esto. Solo se permitían usar la palabra bonito para referirse al orgullo de traer plantas bonitas. Tengo un buen cultivo, están bonitas mis plantas, ha crecido la mazorca y está bien chingona y bonita, ¿no? Acompañado. Pero no le expresaban las palabras, o sea, ya incluso la palabra bonito era hasta el límite donde se permitían ellos. Y es interesante porque yo creo que cuando hablamos, yo lo que he aprendido en cavernícolas es cuando otros hombres hablamos de sus hijos,
se permiten entrar al territorio de la ternura, del goce profundo, y ellos mismos dicen, ay, cuéntame más, Omar, porque con nadie he platicado sobre paternidad. Claro. Todo el tiempo nos preguntamos, ¿cómo están tus hijos? Bien. Está en la universidad, ya llegó a no sé dónde, ¿no? Ya corrió no sé qué. Sí. Pero no hablas cuánto te costó trabajo que llegara a la universidad, las chingas que te has parado para llevarlo, el desvelo, el llanto nocturno, las cosas. Y esto que dices, pues me hace mucho sentido. Y esta expresión de aprende a sentir lo bonito, reconocerlo tú, cavernícola, pero también a darlo y a replicarlo. Sí, en esta cultura, en este momento de nuestra vida, alguien decía, es más fácil reconocer vivir en el maltrato que en el buen trato. Qué locura. Sí, ¿no? Y ves allá afuera como, ¿no?, las noticias, ves, pues sí, esta violencia estructural en la que vivimos. Sí. Claro, se va normalizando eso, el maltrato. En Gendes hicimos una investigación que se llama Jugando a Ser Grandes. Está bien bonita porque por primera vez fuimos a preescolares con niñitos de 4, 5, 6 años hasta adolescentes. Se hizo en Tijuana, en Tuxtla, en Monterrey y Ciudad de México. Abarcamos preescolares, primarias, secundarias, docentes, mamás y papás. La idea era, ¿qué mensajes reciben estos niños acerca de ser hombres? Y lo que encontramos, dentro de tantas cosas, era toda esta normalización de la violencia y del maltrato. En temas que para ellos era lo común ver afuera de las escuelas, que vendían drogas, sabían decirte dónde, sabían que la policía, sabían, ¿no?, de los militares. De hecho, cuando la pregunta era ¿qué quieres ser de grande?, pues esas eran las opciones, ¿no? Ser policía, voy a ser marino, voy a ser militar. Las niñas hablaban, voy a ser enfermera militar. ¿No? O sea, decimos, claro, la militarización ahí está. Sí. O sea, la idea es, yo quiero ser porque es como lo que está. El referente, sí. A ver, y no es que esté mal, pero bueno, creo que hay muchas otras posibilidades. No había alguien que dijera, quiero ser abogada, doctor, etcétera, ¿no? Era la referencia era esta cuestión bélica. Entonces, claro, sí, o sea, está como muy en esta crianza, muy normalizado el maltrato, la cuestión bélica. ¿Y cómo hacemos entonces para hablar, pues esto, del buen trato? O sea, que puedan tener otras alternativas de lo que quieren ser, cómo ir dejando de normalizar incluso los juguetes. Vemos todos los juguetes bélicos en donde van persiguiéndose con las armas. Y no, yo he escuchado que dicen, pues yo soy de Sinaloa y tú vas a matar porque soy el sicario y tal. Órale. ¿No? Entonces, estigmatizado todo. Totalmente. El estado, la función, entonces, el juego, claro. El maltrato pues, está muy normalizado desde todos estos lugares. En el juego, en las ideas de las profesiones. Entonces sí, es un gran trabajo ir pues quitando muchas de estas ideas. Y es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué hacemos desde tu experiencia y desde Gendes, qué hacen para desnaturalizar la violencia o las violencias? Bueno, es complejo y hay muchas cosas. Sí, ¿no? sí, yo sé. Justo hablar del juego sin violencia y sin meter como todos estos temas bélicos. Sí. Y hay afortunadamente muchas metodologías. Hay una metodología que se llama Educación para la Paz y los Derechos Humanos, que busca a través del juego la cooperación y el diálogo. Y entonces vamos a jugar, vamos a reírnos, vamos a divertirnos, vamos a correr, pero siempre en la cooperación, ¿no? ¿Cómo hacemos para hablar con el otro y jugar y desde ahí pues, divertirnos y no estar lastimando al otro? Entonces hay muchas metodologías que afortunadamente nos ayudan desde ahí. Entonces la gente va a los talleres, juega, pero también hay reflexión y también se llevan estos aprendizajes. Es como una parte muy importante. Sí. Por otra, hablar con papás y mamás, que también hay mucha normalización, que la crianza debe ser con violencia. Sí. Y te metes a explorar un poquito y otra vez aparecen las ideas de, pues así me educó mi papá. Sí, las referencias de la relación. Entonces ok, ¿cómo puedes poner un límite sin violencia? ¿Cómo puedes acompañar un berrinche, un enojo? No de levantar al niño y órale y le das una nalgada, no.
te quedas, esperas, respiras, acompañas, mencionas, sí, sé que estás enojado, aquí estoy, te estoy acompañando hasta donde tú quieras y respiras porque también te pasan cosas, ¿no? Sí, Entonces claro, tensiones va a haber en todo momento. Entonces el trabajo emocional de las personas que acompañamos a las crianzas pues es fundamental. Y entonces a mamás y papás es, bueno, ¿qué haces con tu tensión? ¿Qué haces con el estrés? Eso. ¿No? Y entonces desde ahí enseñarle formas, herramientas, que también hay muchas, para cómo con la respiración, pues bajar esta tensión, bajar al enojo que pueda tener y mirarlo desde otra forma y sentarse a acompañar este proceso con las hijas y los hijos. Y otro gran tema, Omar, docentes. Porque de por sí nos dicen, a ver, es mucha carga la que tengo. Sí. O sea, también mucha violencia que se puede vivir en determinados contextos. Y ahora tú vienes y me dices que hay que hacer esto, ¿no? Pero tengo que cumplir todo esto que ya me dijeron. Bueno, entonces otra vez es, ok, desde lo que ya haces, como desde el tono que utilices, nos fuimos dando cuenta que había docentes que cuando se dirigían a los hombres era un tono alto. Y casi, ¿no? Como, a ver, cavernícolas, tienen que hacer esto y esto y esto. Niñas, a ver, princesas. Claro. Lo que tenemos que hacer ahorita, baja el tono, la palabra es distinta, ya está haciendo una diferencia. Entonces, ¿cómo? Pues dejas de nombrar cavernícolas y princesas, es niñas, niños, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, desde señalarle esto a la persona docente y te dicen, ay, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que hago esa inflexión de voz, que cuando le hablo a los niños, pasaba. Se caía algo en el salón de clases, un vaso con agua, lo que sea. Niñas, ¿quién puede ir a Intendencia y traer un trapeador? Órale. Mover mesas. Niños, a ver, párense a movernos las mesas. O sea, estas situaciones, otra vez, que parecen muy básicas, muy sutiles, pero ahí está cómo vamos transmitiendo muchos de estos roles tradicionales de género. Entonces, cuando los hacemos visibles y damos esta otra alternativa de hay que mover mesas, pues todas las personas podemos hacer ese movimiento, no necesariamente los hombres, también las mujeres. Y el tema de deportes, Omar. Sí, claro. Que todavía está bien metido, en donde las canchas de las escuelas siguen siendo para los niños y en el fútbol, y solo los niños juegan fútbol. Sí. Las niñas están alrededor, y si hay una niña que quiera jugar, no se le permite, o buscan que haya un equipo de niñas, pero no se forma, y entonces hay niñas que quieren, pero no se puede. Entonces, ¿cómo abres también este espacio para que todas las personas, niñas y niños, niñas, jueguen en este espacio? Y pues no sea el dominio ahí de los hombres en las canchas. Entonces, sí, hay muchas formas desde el juego, desde la manera en que se habla, de cómo ir modificando estos roles. No es fácil. Sí. Digo, acá lo estoy diciendo en unos minutos, pero sí hay que hacerlo, hay que visibilizar y siempre hay una forma alterna, afortunadamente. Sí. Es que la vida cotidiana en los diferentes entornos que no están controlados, como un salón de clase, una escuela, que se va haciendo más complejo entre más personas haya, pues es menos controlable, ¿no? Y yo te iba a decir, a ver, a los cavernícolas, ¿qué les podemos decir para identificar las violencias, para intervenirlas o para transformarlas? Yo pienso mucho en que en el salón de mi hijo los niños están creciendo y cada vez son más cavernícolas, ¿no? Y se ve que están ejerciendo, y yo me pregunto de dónde sale que están ejerciendo estos roles de fuerza, de burlas, de llevadez, de descalificar, y mi hijo le cuenta y pues trato de guiarlo, pero sabes que, yo sé que están ahí, y yo me pregunto, papá, ¿por qué no ha dicho algo para poner algo para decir esto no está bien, o guiar al hijo y que su expresión sea distinta? Otra vez, hay muchas cosas, porque ya metiéndote directamente entre la investigación, acción, pues te das cuenta que las redes están a la orden del día. Sí. Y algo que fuimos encontrando también es que hay muchas niñeces que nos decían, me siento solo, o sea, como en el abandono. Sí. Y cuando explorabas, pues no estaban los papás, las mamás, por el trabajo, por lo que sea. Y entonces su único recurso, pues eran las redes. Y dentro de las redes lo que veían,
pues muchas cosas de violencia, por un lado. Por otro, las canciones, que también es otro gran tema, que si nos metemos al análisis, podemos encontrar muchas cosas ahí que hablan de maltrato tal. Entonces, eso va a estar ahí. ¿Cómo hacemos? Más bien para incluso un ejercicio que hacemos con papás es analicemos las canciones, pero junto con los hijos y las hijas. Entonces, ¿cómo haces para analizar los corridos tumbados, la letra, lo que dice? No vamos a prohibir, porque si prohíbes lo vas a atraer. Entonces, pues analicemos, revisemos y qué es lo que hay detrás de esto. Lo que hemos visto en estos ejemplos que tú dices en salón de clase es, oye, ¿y por qué hay esta burla? ¿No? Tenemos sesiones de escucha en escuelas con un proyecto bien bonito que se llama Escuelas de Buen Trato, en donde analizamos esto. Oigan, ¿y por qué se burlan de Luisito? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué esa risa hacia Luisito? Y entonces analizar desde dónde viene la burla, por qué se ríen, imaginar qué le pasa a Luisito cuando está esa burla, pero también hablar de quien ejerce esta burla, ¿no? Pedro. Oye, pero ¿por qué Pedro? ¿Qué le pasa a Pedro? Es decir, hablar de estas realidades, porque algo que normalmente pasa con mamás, papás, docentes, porque no le queremos entrar, es esta famosa frase, Omar, de decir, no pasa nada. No, espérame. Sí pasa. Sí, es importante. Sí pasan romper cosas. ese ciclo de la negación. Claro. Entonces, cuando abrimos y dialogamos de esto que sí pasa, que sí están viviendo, nos da una posibilidad para que hemos visto cómo hay niñas y niños que dicen, ok, claro, no me había dado cuenta que al reírme yo de Luisito la pasaba mal. Sí. Y que también yo la he pasado mal. Sí. Y cuando hablamos de Pedro y Pedro dice, es que yo también le he pasado mal. Sí. Y también vivo violencia. Y entonces te das cuenta que muchas veces sí, van reproduciendo muchas violencias que se viven. Entonces, ¿qué diría yo a los cavernícolas? Ver que sí pasan cosas, quitar esa frase no pasa nada, que hasta vemos que se cae en algo y levántate, no pasó nada. Sí pasó, ¿no? ¿Dónde te pegaste? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Sí. Es decir, no hacer como que no fue. No negarlo, sí. Y meternos a hablar, acompañar, estar. Eso es fundamental. Que además es un ejercicio de comunicación de las emociones, ¿no? Sí. O sea, el niño, o sea, le das la posibilidad a los niños, a las niñas, a las crías, de expresar lo que están viviendo. No de negar lo que ellos saben que estás viviendo. Y entonces les estás enseñando a hablar de emociones. Sí. Que para romper muchas de estas ideas tradicionales de género y específicamente en hombres, si trabajamos la parte emocional, llevamos un gran paso adelante. Entonces, ser ese referente, ese modelo de hablar de estas emociones, de verdad, que le va a dar muchas posibilidades al niño, en este caso, de manejar esa emoción. Sí. Y pues como papás, que yo insisto, nos pasan muchas cosas, hay tensiones, hay enojos, pues el trabajo en violencia nos dice poner una pausa, nos dice hacer un tiempo fuera, nos dice respirar. A veces en la vida real no puedo poner una pausa y un tiempo fuera. Sí. ¿No? Dice un papá, y dejo ahí al niño al parque y me voy 1 hora y quién sabe qué le pasa al niño. Sí. Claro. Pero sí puedo hacer en ese momento, darme cuenta, ok, me estoy poniendo en tensión. En segundos, un proceso, ¿no? De darme cuenta y entonces ahí mismo respirar. Sabemos que la respiración ayuda muchísimo a bajar el enojo y entonces seguir y acompañar a las niñas, a los niños. ¿Es posible? Sí. Lo hemos visto, lo he aplicado. O sea, sí es posible. Hay un hombre que me decía, no me ayudó. Bueno, ¿y pudiste respirar? Bueno, no, en realidad no. Entonces, si no lo aplicas... No lo ejerciste. No lo va a hacer. Es un músculo. Sí, y la otra es, también un hombre decía, es que yo lo apliqué y una vez y no funcionó. Bueno, si nunca lo has aplicado, tampoco es magia. O sea, es poco a poco. También enseñar al cuerpo a tener esta respiración, este control, va a ayudar mucho y es poco a poco. Por eso una de las grandes tareas es, pues no esperes al momento de tensión para respirar. Empieza a hacerlo desde ya.
cuando ya estás a punto de dormir, cuando te estás bañando, cuando vas en el transporte, cuando vas manejando, a respirar para que la conducta la vayas integrando y al momento que haya tensión, ya sea una herramienta que tienes de fácil acceso. Oye, estas, yo creo que estas y muchas otras herramientas, seguramente si hay cavernícolas que nos escuchan y reconocen estas pautas de comportamiento, algunas alertas, algunas cosas que quieran modificar, que quieran interrumpir, que quieran decir ya no quiero replicarlas, pues te tenemos en Gendes un gran espacio, porque tienen muchos años de experiencia cavernícolas, porque tienen metodologías, porque además es una organización de la sociedad civil que tiene investigación, que tiene profesionistas, que tiene mucha gente trabajando detrás de lo que ustedes recomiendan. Y además yo me metí a su página y vi muchos artículos muy interesantes, una biblioteca muy interesante de fuentes de información y que tiene que ver mucho con lo que estás hablando. O sea, yo cito las cosas que ya vi en Gendes. Y yo creo que a mí me gusta mucho hablar también, romper la cuarta pared y hablar al cavernícola. Y si se identifica, si lo ve, pues oye, tienen dónde. Y está expertos como Ricardo Ayón, que hoy es el director de Gendes, pero también Ricardo tiene un gran equipo detrás y una historia que pueden soportar todo lo que hay en temas de intervención, en temas de comprensión, de diálogos, de talleres y incluso cavernícolas, les paso el chisme, en Gendes tienen talleres para empresas. Y lo hacen muy bien. Yo sé también por Mauro, que ya estuvo aquí en nuestros micrófonos, por ti, por lo que hacen ustedes. Hay una experiencia bien bonita en Nuevo León. La voy a citar porque fue una experiencia que duró 3 años, que fue bien interesante. La Secretaría del Trabajo del Estado nos contrata para formar a un grupo de 20 psicólogos en esta metodología que le llamamos el Global Guide Talk, que sirve para entrar a empresas y hablar con los hombres estos temas. Sí. Y lo interesante fue que la Secretaría le dijo a todas las empresas privadas, oigan, tengo un grupo ya formado en estas metodologías, a ustedes les interesa la capacitación, estas personas pueden ir a sus empresas, no les va a costar, si van a tener 3 sesiones con ustedes. Si les gusta, ya ustedes contratan al equipo, ¿no? De esta gente formada. Y así fue, así lo llevaron a muchas empresas en todo el estado. Hubo muchos hombres que tenían dentro de las empresas estos grupos que se hablaba de salud emocional, salud sexual, todo un gran tema ahí que también luego nos preocupa mucho, de las amistades, de cómo manejas a veces esta parte del ego, en fin, una serie de temas. Claro. Y yo veía cómo pasaban los meses y dije, bueno, va a ser una estrategia que va a durar 1 año. No, se echaron 3 años con distintas empresas. Éxitos. Y fue bien interesante cómo con este empujoncito, ¿no?, que dio la Secretaría y muchas de las empresas que dijeron, es cierto, pues hay que trabajar con los hombres, luego nos piden capacitación, pues es un público que luego no se atiende, ¿no? Porque también veíamos este tema de cuánto le cuesta a la empresa que el director, cualquier persona, pues se enferme de pronto, un infarto, de pronto, ¿no?, el tema de la hipertensión. Entonces, hasta por tema de costo, fíjate, ¿no? Tenemos que llegar a eso de decir, pues sí te conviene económicamente. Sí. Todo el tema de cómo prevenir acoso y hostigamiento sexual, laboral, también por ahí es otro gran tema para que como hombres, luego nos dicen, hazme una lista así muy puntual de qué es acoso sexual, porque luego los hombres no nos queda claro. No está identificado, claro. Y entonces así de, bueno, pues esto, ¿no? Agarrarle el cabello a la compañera, agarrarla de la cintura, jalarla hacia ti, decirle el famoso piropo, ¿no? Un hombre en una empresa decía, pues es que traías pantalón bien embarrado, pues claro que yo le dije y la agarré, pero pues ¿para qué se pone ella ¿para qué me pantalón, no? me provoca? Sí. Entonces, pues se habla mucho de cómo yo tengo la responsabilidad,
Es decir, hablar a veces así como con palitos, bolitas de qué implica, qué es el acoso, hostigamiento, pues ayuda mucho. Entonces sí, para las empresas está toda esta gama de posibilidades y sí entran, o sea, vemos que sí hay hombres que buscan estos espacios. No, ¿sabes? yo creo que cada vez más, Ricardo, o sea, yo reconozco que tengo cada vez más y mejores conversaciones con otros masculinos. Sí. Y que es un tema de a nadie nos ha dicho cómo ser hombre o cómo no ser un macho. Como dice tu playera, ser macho no está gacho. Y esa es también una campaña muy padre que tienen en Gendes. Artículos, este libro, este portal que tienen para entender la pornografía, ¿no? Y que se llama No por ser hombre. No por como ser. Todo, y además ya hay un código de estos tiempos para hablar de la pornografía, y es el no por para que no te censuren. Es que lo que vimos es eso, la pornografía sigue siendo, ¿no? Como parte de la educación que como hombres tenemos. Híjole, ¿cuántos rituales hay? Hablamos con los hombres, nos dicen, ¿no? Sí, pero es que... Pero no es intrínseco, no es parte de ser hombre, sí. ¿No? Y todas las ideas que tienen del cuerpo de ellas, de la relación, del coito, pero también del cuerpo propio. Sí, claro. ¿No? La idea del tamaño del pene, en fin, como una serie de cosas que, pues, si y la idealización de los cuerpos, ¿no? Claro. Versus una industria que ha hecho que un estereotipo de mujer se construya como la belleza idealizada versus pues todos somos panzoncitos todos tenemos el tamaño del pene, o sea, es una gran preocupación de muchos hombres, ¿no? Decir, oye, pero a mí me mide tanto, o sea, hasta no lo medimos, pero yo lo que veo en la tele es que mide muchísimo. ¿Qué será? ¿No hay una crema para que me aumente? Claro, sí, no, entonces, hablar de esos temas baja mucha ansiedad también. Es que, híjole, ¿cuántos temas podemos hablar en estos micrófonos y contigo, Ricardo? Como el tema de depresión, de ansiedad, temas que tienen interés público, ya como hasta el atentar con su propia integridad y su propia vida. Pero creo que lo mejor es tener los micrófonos abiertos, espacios abiertos, profesionalizados, como los ustedes tienen en Gendes. Y pues lo que hoy, por lo pronto, Ricardo Ayón, me resta agradecerte mucho que hayas venido a estos micrófonos, que hayas entrado a esta cueva y que hayamos prendido la fogata y poder sembrar nuevas semillas con los cavernícolas y las cavernícolas que nos escuchan. Oye, pues siguiendo la metáfora, que se lleven un poquito de la fogata, ¿no? En uno de los marros, sí, con fuego, sí, se los lleven a sus cuevas y sigan iluminando desde ahí. Y vean todas estas posibilidades y alternativas. Porque el cambio es posible. Y desde ti, como cavernícola, como hombre que puedes estar viendo y escuchando, hay toda la posibilidad de que seas un papá distinto, una pareja distinta, que generes un cuidado para ti y para la gente que dices que amas. Y desde ahí, pues procurar este cuidado. Yo creo que me quedo con una cosa, entre muchas otras, pero esto me gustó mucho. Aprender a los cavernícolas a tratarse bien, a tratarse bonito y procurar que tu entorno también les des ese buen trato cavernícola. Yo soy Omar Estrada y gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos pueden encontrar como Cavernícolas Podcast, vernos en YouTube, también el canal de Cavernícolas el podcast, o bien en X, vernos como Soy Cavernícola, y no se pierdan todos los contenidos que hay detrás. Busquen a Gendes, busquen a Ricardo Ayón y pues nos vemos en la próxima Cavernícolas. Uga, uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó